Saludos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos un sábado más a Encuentros. Mañana, último domingo de noviembre, comienza el tiempo del Adviento, un tiempo muy importante para los cristianos. Mariluz. Sí, así es, María José. Mañana empieza el Adviento. El Adviento es el tiempo de preparación a la Navidad. Se celebra durante los 4 domingos anteriores a esta fiesta y en ellos pues todos nos preparamos para la llegada de Cristo. Se trata de un tiempo de recuperar y de reflexionar sobre nuestro pasado, de revisar también nuestro presente y de preocuparnos por el futuro. Un futuro que para muchos de nuestros hermanos es muy incierto, para los refugiados y los perseguidos. Para hablar de todo ello hemos invitado a la coordinadora de Manos Unidas, África Marsillac, que nos hablará de esta problemática más adelante en el Líbano o en sitios como Jordania. Pero tenemos también más temas. Tenemos más temas, María José. También hablaremos de la clausura del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que tuvo lugar este fin de semana en el Vaticano. Fue clausurado por el Papa Francisco. Luego daremos más datos sobre esta celebración en la que participaron más de 70.000 fieles llegados de todo el mundo. Y no nos vamos de la Basílica de San Pedro, porque el pasado sábado también el Papa creaba a 17 nuevos cardenales, entre los que se encontraba el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, que como saben fue nuestro arzobispo en nuestra diócesis hasta el año 2014. Luego, más adelante, les daremos más detalles. Y si les parece, ya con todas estas noticias, comenzamos. La pasada semana se presentaba en Madrid el informe sobre la libertad religiosa 2016, un informe elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. En nuestro programa de encuentros presentábamos a su delegado en la zona de Levante, Álvaro Pérez Araujo, que nos comentaba que en 2017 se presentará aquí en Valencia. En este informe en Madrid ya se anunciaba que la libertad religiosa se encuentra en retroceso y que 1 de cada 6 cristianos vive en un país y se encuentra en un país en el que son perseguidos. Esta persecución se produce también en lugares como el Líbano, Jordania. En el Líbano están los refugiados, quiero decir. En Siria es donde tienen toda la problemática. Para ello hemos invitado a nuestro programa a África Marsillac. Ella es la coordinadora de Manos Unidas en estos territorios. Buenos días, África. Buenos días, María José. Queríamos saber, en esta parte tan sensible del mundo, en una zona en la que más refugiados se acoge, ¿cómo se está viviendo esta situación para el futuro? ¿Cómo lo están viviendo los refugiados? Pues es una situación muy complicada. Ten en cuenta que en el Líbano hay más de 1,5 millones de refugiados sirios, unos 40.000 refugiados iraquíes, más los 400-500.000 palestinos que hay desde hace muchos años. Entonces esto supone más del 30% de la población del país. Imaginaros que en España hubiera 15 millones de refugiados, que acogiéramos a 15 millones de refugiados, lo que distorsionaría la situación de la sociedad española, pues allí mucho más. En este mes de noviembre el Papa también nos pide la oración universal por los refugiados y por los perseguidos y por los países que acogen. El Papa está muy sensibilizado con la situación en Oriente Medio que se ha producido por la mal llamada primavera árabe, que luego desembocó en los conflictos que ahora conocemos, en el ISIS, en la guerra fratricida en Siria y demás. Y también lleva 3 años organizando unos encuentros anuales en Corunum sobre la crisis de los refugiados sirios e iraquíes, como para intentar dar un impulso muy especial para esta problemática que desgraciadamente sigue creciendo. ¿Y por qué huyen los cristianos? Pues mira, los cristianos han huido principalmente de Irak, también de Siria, y principalmente huyen por ISIS, por el Estado Islámico, o mal llamado Estado Islámico, que parece que ahora va a estar derrocado tanto en Siria como en Irak. Aunque yo creo que ya es bastante conocido, el 6 de agosto de 2014, entre 130.000 y 150.000 cristianos, no ya solo católicos, sino cristianos, tuvieron que salir en una noche de las llanuras del Nínive y refugiarse en el Kurdistán iraquí. El ISIS es el tiempo que les dio para convertirse
y pagar una multa por haber sido cristianos, o para irse. Entonces se tuvieron que ir con lo opuesto y desde entonces están viviendo fuera de sus localidades. Hablábamos también antes del Líbano, comentábamos que con una población de 4 millones, 1,5 millones son refugiados y desplazados aproximadamente, de los cuales algunos están en los campos tradicionales que vemos por la televisión y otros también en los campos de refugiados y desplazados verticales. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque la gente no sabe lo que es. Yo lo oí por primera vez en el Líbano en mayo del año pasado. La creencia es que la mayoría de los refugiados viven en los campos de refugiados tradicionales, ¿no? Los que nos ponen en los telediarios todos los días con sus tiendas de campañas y demás. No es así. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Jordania hay un campo de refugiados, Zatarí, que es el más conocido, que tiene 80.000 habitantes, que es la cuarta ciudad de Jordania, pero hay entre 650.000 y 800.000 refugiados sirios. Es decir, que más del 70-80% de los refugiados no viven, hay otros campos de refugiados mucho más pequeños, no viven en los campos de refugiados. Entonces, en el fondo lo que hacen es alquilarse una o dos familias una habitación con derecho a letrina, con derecho a un fogón y viven en las ciudades o en zonas semiurbanas, bueno, pues intentando, porque van a tener más oportunidades de acceder a ayudas, aunque esté prohibido, pues trabajar de forma informal para poder sacar algo de dinero, aunque tienen prohibido trabajar tanto en Líbano como en Jordania. Y bueno, pues alguna imagen no sé si habrá salido, pero es curioso que la inmensa mayoría vive en estas circunstancias, en lo que se llaman campamentos. En fábricas abandonadas pues puede haber 800, 900 personas viviendo, o en un piso de apartamentos, pues cada habitación es para una familia. Muy bien, ¿y qué es lo que hace Manos Unidas exactamente en esta zona? ¿Cuál es la labor? Pues mira, vemos ahí los campos de refugiados. Sí, bueno, esa es una vista de Beirut, esa es una casa típica que ahí pueden vivir 10, 15, 30 familias. En cada habitacioncita, en cada cortinita, hay una familia. Además, mira, y esa, por ejemplo, es una fábrica que está en Sidón, a las afueras de Sidón, donde viven más de 800. O sea, que os podéis imaginar en las circunstancias que están. A ver, ¿qué hace? Manos Unidas trabaja sobre todo en Jordania y en Líbano. También trabajamos en los países en conflictos, en Irak y en Siria, pero en mucho menos, porque nosotros no estamos especializados en ayuda de emergencia y solo trabajamos la emergencia cuando tenemos socios locales de reconocida confianza que se dedican a ello, ¿eh? O sea, no recaudamos, y sí tenemos algunos, pero trabajamos mucho más con los refugiados en países limítrofes. ¿Y en qué trabajamos? Pues trabajamos cupones de alimento, también sanidad, que es súper necesario, y intentamos rescatar a lo que llamaríamos la generación perdida, niños que llevan 4 y 5 años sin estudiar, que claro, sobre todo niños musulmanes, también católicos, pero cuando esa generación no ha podido ir al colegio y no ha podido tener una vida normalizada de un niño, ¿qué les vamos a pedir dentro de 10 años? Que sean prudentes, que sean generosos, o se van a radicalizar también. O sea, cuando han vivido una vida tan injusta, sin tener culpa de nada y los han explotado y de todo, ¿qué les podemos pedir? Entonces hay que intentar normalizar a esa generación perdida. ¿Y cómo los normalizáis? Pues mira, tenemos varios proyectos, por ejemplo, en Beirut tenemos la comunidad sirio-católica, porque todas estas son todas las iglesias orientales, y mirad, en el Líbano, así como dato, hay 18 iglesias, digamos, 6 musulmanas y 12 cristianas. Entre las católicas, que son 6 ritos católicos que están bajo la orden del Papa, y los que son ortodoxos. Entonces, la Iglesia Católica Siriaca de refugiados iraquíes, ahí trabajamos ayudando a que 650 niños tengan clases de 2 a 5 y media de la tarde, reciben el currículum iraquí, no el libanés,
los pobrecitos míos tienen los libros libaneses, como son muy caros, pues les hacen fotocopias, pero por lo menos empiezan a normalizar sus vidas, empiezan a tener clases, empiezan a jugar, empiezan a relacionarse con otros niños de una forma más o menos ordenada. También tenemos en Sidón, estamos ayudando también a una congregación religiosa que esta vez trabaja con refugiados sirios, musulmanes, una congregación religiosa católica, y lo mismo, tiene en turnos de mañana y tarde niños que han salido de Siria hace 4 y 5 años y que no han ido al colegio. El año pasado empezaron con 70 niños y consiguieron que 30 se metieran en la escuela formal libanesa, y este año pues están con 200, 200 y pico, y van a intentar pues que también de una parte darles un apoyo y luego meterles también en la escuela. Y el trabajo con las familias también, porque son familias que viven con desesperanza, la mayoría de ellas, que ven que su situación a lo mejor se prolonga en exceso, han tenido que salir de su casa. ¿Hay desesperanza entre la familia de refugiados y desplazados? Vamos a ver, yo he trabajado mucho en la India y he visto mucha miseria en la India, mucha pobreza, mucha exclusión social, pero cuando vas allí, por lo menos en los barrios marginales de estos tremendos como Slang, por lo menos ves gente que dice no me conformo y que se levanta, y hay gotas de esperanza. El problema con los refugiados, sobre todo los sirios, es que pues llevan a lo mejor 4, 5, 6 años fuera, que ya estamos en el 6º año de guerra. Han perdido sus casas, sus negocios, lo han perdido todo, y la solución del conflicto no está cerca. Y entonces lo que ven es qué va a ser de mí en el futuro y qué va a ser de mis hijos en el futuro. Y hijos que a lo mejor nacen en ese periodo de tiempo ahí, y mira, no tienen papeles. En el Líbano, en el mes de mayo nos daban cifras de entre 70.000 y 90.000 niños que son apátridas en este momento, que no son ni sirios ni libaneses. Esta situación tan grave, ¿cómo se traduce? ¿En qué se traduce esta situación? Pues yo vuelvo a lo mismo, a la desesperanza, o sea, el no saber por dónde tirar, ¿sabes? Porque no puedes hacer nada. Te impide poderte mover de allí, no tienes documentación. Claro, pero es que tampoco podrían moverse de allí, porque no tienen dinero para moverse de allí, ¿sabes? Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿qué es lo que hace Manos Unidas en este contexto? Acompañar, y denunciar. Porque ¿por qué sigue habiendo este conflicto en Siria, en Irak? Pues es que hay muchas preguntas que contestar que están en el aire, pero que estamos en otra historia. Es decir, una guerra es algo carísimo. ¿Quién financia esa guerra? ¿Y a cambio de qué? Porque nada es gratuito. Entonces, los países, ahora mismo Siria, evidentemente no produce, no tiene dinero y demás. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué se permite? ¿Por qué Rusia de repente está con al-Assad, los otros están contra al-Assad? Etcétera, etcétera. ¿A quién le interesa que esta guerra no se pare? Entonces, pues hay gas, hay petróleo, hay muchos intereses comerciales, la venta de armas es ¿sabes? Hay muchas preguntas que están sin contestar y que nosotros no contestamos. O sea que solo en Europa lo único que nos preocupa es poner un tapón en Turquía, con un acuerdo con Erdogan tremendo, y que no se nos mueva nuestro estatus, nuestro bienestar. O sea, que nuestro bienestar no se mueva. Y además Manos Unidas, aparte de ayudar en este conflicto, también está en todo el mundo, sí. Está en todo el mundo, en todos los continentes. A grandes rasgos, ¿cómo podríamos explicar la labor de Manos Unidas? Uy, muy grandes rasgos. Muy grandes, porque si no... Vamos a ver, Manos Unidas es la ONG de la Iglesia que se dedica al trabajo de desarrollo en los países del sur. Trabajamos en 60 países. Trabajamos principalmente con organizaciones religiosas, si bien es cierto que nuestros beneficiarios pueden ser de cualquier religión, sexo, edad, etcétera. O sea que no, de cualquier confesión. Por supuesto, no hay ninguna distinción. Pues para que te hagas una idea, en el departamento de Asia, que es al que pertenezco, está ahí más 50 voluntarios, además muy pocas personas contratadas, gente muy comprometida,
Y para que te hagas una idea también, pues ahora mismo hay 4 equipos de trabajo, 8 personas en la India, dando botes, viendo proyectos y viendo... Es decir, que se hace un seguimiento muy exhaustivo de los proyectos, se visitan todos, tenemos una línea muy austera de trabajo, muy austera de trabajo, porque nuestra base social, yo vengo ahora de la Asamblea de Comarcales de Valencia, y tenemos muy presente quién es nuestra base, conforma nuestra base social y qué espera de nosotros. Y eso lo hacemos también transmitir a nuestros socios locales, que, como os digo, en su inmensa mayoría son de Iglesia, o sea, sin lugar a dudas. Y hablando de la India, como a veces cuentas, eres medio india, porque bueno, llevas 35 viajes a la India. Llevo por lo menos 35 viajes a la India, sí. Y ya hace año y medio que no voy y como que me falta... ¿Falta algo? Sí, me falta algo. Estos viajes los has hecho como coordinadora de Manos Unidas, de la zona centro de la India. De la zona centro. Y tengo, trabajamos un equipo de 8 personas en mi zona y bueno, pues ya os digo, vamos pues 2, 3... 4 veces al año, no voy yo todas, yo voy 2 veces al año, suelo ir 2 veces al año a la India, pero se visita todo, porque aparte hay veces que parece que no merece la pena, pero cuando te vas a visitar un proyecto que está en el quinto infierno, porque es que está en el quinto infierno, o sea, así, entonces te ven las hermanas que lo están haciendo y demás, es que se emocionan, porque dicen, es que aquí no les importa a nadie, o sea, hay veces que tenemos donativos, pero nadie viene a ver lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿sabes? Entonces hay que apoyar también a esa iglesia local, a cómo se mueven, qué es lo que hacen y demás, y no sabéis lo que a nosotros nos aporta toda esa gente que se nos va cruzando en el camino. O sea, nosotros no hacemos nada, porque vas encontrando gente comprometida, que da su vida, cómo lo hace, con qué humildad, con qué tesón, con qué profesionalidad. Entonces, somos muy afortunados porque se te va cruzando por la vida una cantidad de gente que te enriquece muchísimo, y eso te hace pues el implicarte tú más y el dar el do de pecho donde haga falta. Y Manos Unidas, como ONG católica, todo lo que recibe económicamente, todas sus aportaciones, va directamente a los países, no se va quedando por el camino como hay con otros. Hay muy pocos gastos administrativos. Mira, te voy a dar un dato, no sé si este es un dato para darlo mucho en televisión o no, pero por ejemplo, en la India nosotros vamos 15 días y nos gastamos de gastos de alojamiento, de comidas, unos 200, 250 euros. ¿Sabes? O sea que intentamos pagar las gasolinas, porque siempre dormimos en conventos, en donde nos ponen a dormir, ¿sabes? Entonces intentamos que siempre sea lo más austero posible para que la mayor cantidad, exacto, la reciban ellos. Sí, somos muy ratas para eso. Sí. Y Manos Unidas, vuestro mismo logotipo es muy significativo, son manos que unen el mundo, ¿no? Indudablemente. Y todos nos estrechamos para ayudar, y que es una implicación que también nos anima a seguir haciendo esa labor a todos. Yo creo honestamente que lo bonito es que, aunque estamos mezclándonos con distintas culturas, aunque todos hablamos el mismo idioma. Mirad, por ejemplo, lo de la unión de los cristianos y demás en Oriente Medio. Allí se mezclan totalmente. Yo le preguntaba al vicario de Jordania, el año pasado, este año no le di, decía, ¿pero cuántos católicos hay? Me decía, 130.000, 140.000, decía, ¿católicos? Decía, cristianos. Cristianos, ¿sabes? Ahí hay una unión, cuando son iglesias tan pequeñas, hay una unión, no hay la división que desde aquí vemos. O por ejemplo en Gaza, pues estuve el año pasado también, y hay una parroquia católica que tiene 300 católicos, 300 contando familias, o sea, miembros de familias, y luego hay como 1.200 ortodoxos. Y entonces nos explicaba el párroco me decía, mira, los sábados mis chicos, digamos, mi gente, se va a la iglesia ortodoxa. Y los domingos los ortodoxos vienen a la nuestra, ¿sabes? Colaboramos entre todos, ¿no? Sí, y se encuentran como una misma familia, la misma ¿sabes? Familia aunque vengan de distintos culturas y de distinto bagaje, pero te encuentras que hablas el mismo idioma en el fondo. ¿Y sí. podemos hacer algo desde Valencia? ¿Cómo podemos ayudar a Manos Unidas en todos sus proyectos desde Valencia? Pues mira, primero, sobre todo en lo que respecta a refugiados y a Manos Unidas en general,
dando a conocer realidades, que no nos amortigüemos, que no nos acostumbremos a las noticias, o sea, porque tú lees y bueno, pues hay titulares y de repente dices, la bolsa de China ha bajado un 10% y ya el que 25 refugiados se hayan ahogado en el Mediterráneo, ya a la cuarta vez dices, vaya. Nos insensibilizamos. Exacto, estamos adormecidos completamente. Entonces, desde Manos Unidas lo que intentamos es decir, no, esto no puede ser, esto hay que mantener la llama viva, esto hay que implicarse. Sabemos que no podemos hacer mucho, que no vamos a solucionar los problemas de este mundo, pero no te puedes quedar parada. Hay que hacer lo que puedas y un poquito más. Y luego ya dejar en manos de Dios pues lo que no está en nuestra mano. Pero nosotros desde luego tenemos que implicarnos al máximo e intentar por lo menos dar a conocer. Si además puedes ayudarnos económicamente, Manos Unidas es absolutamente transparente, publicamos absolutamente todo lo que queráis y más, y os puedo garantizar que los proyectos son muy austeros, se visitan todos y hay una implicación y un voluntariado que es, bueno, pues que es la gran baza de nuestra organización. Desde el año pasado, incluido este y el que viene, estáis en la campaña de Planta cara al hambre en los países del sur. ¿Cómo estáis luchando en Manos Unidas contra el hambre en algunos países que todavía hay países que pasan hambre? Bueno, estamos intentando concienciar a la población española en particular y general, metidos en otras campañas, sobre, primero, las noticias, los alimentos que se tiran, las cadenas de producción que hacen que los alimentos duren menos, no ya los que tiramos nosotros, sino los que tiran las grandes cadenas de producción, intentando fomentar los huertos familiares, etcétera, etcétera. O sea, es una campaña a lo largo de 3 años, porque con un año pues es que no se podía, la verdad. Porque lo que caracteriza a Manos Unidas es que vosotros dais la caña para que ellos aprendan absolutamente, a pescar. Absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros no es una ayuda que tú le das temporalmente, les enseñáis a ellos. Es un primer empujón. Para que ellos, y tiene que salir de ellos la necesidad, no de Manos Unidas, sino del beneficiario, tiene que salir del grupo de beneficiarios, de donde tiene que salir la necesidad. Y destacamos aquí que son los socios locales, vosotros os apoyáis en socios locales, en personas que son de allí, que conocen el problema de allí. En organizaciones locales, nunca en una persona. Porque puede haber una persona que sea muy carismática, pero que luego, o al revés, puede haber una persona que sea y luego sin embargo hace maravillas, pero tiene que ser siempre una organización, que puede ser una congregación, que puede ser los servicios sociales de una diócesis o que puede ser una ONG también, pero no a personas particulares, siempre a organizaciones. Pues África, llegamos al final de la entrevista. Gracias por venir. Sabemos que tienes la agenda muy ocupada presentando ahora toda la asamblea, ¿no? De este año. Estáis en plena campaña, por así decir, ¿no? Con todos los datos nuevos y nada, te deseamos, si regresas pronto, no sabemos, ¿regresarás pronto a la zona de Pues mira, en mayo al Líbano. ¿Vas al Líbano? Voy otra vez, sí. A ver todo lo que vi el año pasado, lo que se está financiando, posibles nuevos proyectos, etcétera. Una rueda que nunca se acaba. Pues hombre, desde Encuentros esperamos que sea todo muy positivo allí y que Manos Unidas, como siempre, siga ayudando a los más necesitados. Muchísimas gracias a vosotras por la oportunidad. África. Gracias. Y bueno, y ahora pues como todas las semanas nos adentramos en las páginas de Paraula, Iglesia en Valencia, y vemos sus contenidos más destacados. Con la imagen del Papa Francisco cerrando la Puerta Santa del Año de la Misericordia en Roma, abre esta semana su portada Paraula, el semanario de la Diócesis de Valencia. En páginas interiores, el semanario recoge de forma fotográfica las imágenes más destacadas de lo que ha supuesto este año santo en la diócesis, así como la crónica desde Roma del final de este año jubilar. También Paraula hace especial hincapié en la celebración del Día Mundial de las Personas Sin Hogar. El semanario recoge datos: 85.000 familias de la Comunidad Valenciana en riesgo de quedarse sin casa. Además, entrevista a un usuario de los servicios sociales y a una voluntaria de San Juan de Dios. Sin dejar de lado la solidaridad,
Paraula da cuenta de la apertura de un piso hogar de acogida para internos en tercer grado, un proyecto que nace fruto del Año de la Misericordia en Valencia. En Alcira, 135.000 cafés solidarios hacen posible la apertura de la Casa Caritas destinada a la atención primaria, acogida a las familias necesitadas y ayuda a los inmigrantes por parte de la entidad caritativa. Y Sembradores del Reino de Dios. De esta manera titula su carta pastoral el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Pues como hemos avanzado antes, este pasado fin de semana el Papa Francisco clausuró en el Vaticano el Jubileo Extraordinario de la Misericordia ante más de 70.000 personas venidas de todas las partes del mundo. El Papa, visiblemente emocionado, cerró la puerta santa de la Basílica de San Pedro. Tras el cierre de la puerta, el Papa presidió la Eucaristía de la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en la que destacó que aunque se cierra la puerta santa, permanece siempre abierta de par en par para nosotros la verdadera puerta de la misericordia, que es el corazón de Cristo. En este año más de 20 millones de peregrinos han cruzado la puerta santa de San Pedro y otros 900 millones lo han hecho en las diferentes catedrales y santuarios de todo el mundo, entre ellas las de la diócesis de Valencia. Y en la víspera también de la clausura del Año de la Misericordia, el día anterior, el Papa Francisco tenía el nuevo consistorio con la creación de 17 nuevos cardenales. Los ya miembros del colegio cardenalicio proceden de 11 naciones, lo que en palabras del Papa Francisco expresa la universalidad de la Iglesia y manifiesta la unión irrompible entre la sede de Pedro y las iglesias particulares difundidas en el mundo. Durante la ceremonia, el Papa Francisco les indicó a los nuevos cardenales que son muchas las heridas que crecen por la epidemia de enemistad y de violencia, y en este sentido el Santo Padre invitó a los nuevos cardenales a velar para que esta actitud no cope sus corazones y les recordó que el enemigo es alguien a quien se debe amar, ya que en el corazón de Dios no hay enemigos. Amen, hagan el bien, bendigan y rueguen. Esas fueron las 4 actitudes que el Papa Francisco les pidió para que las tengan en cuenta y trabajen en la fraternidad. Entre los 17 cardenales se encontraba el arzobispo de Madrid, el ya cardenal Carlos Osoro, un grupo de valencianos, entre ellos representantes de la curia diocesana, aquí le vemos en imágenes en el momento de la imposición, representantes de la curia diocesana, como decíamos, Valentina, y de diferentes instituciones de nuestra diócesis acompañaron al cardenal Osoro, que como saben fue nuestro arzobispo en Valencia entre el año 2009 y 2014. Tras la ceremonia, los 17 nuevos cardenales junto al Papa visitaron al Papa emérito Benedicto XVI en su residencia, el monasterio Mater Ecclesiae. Pues con todo esto terminamos ya nuestro programa de hoy. Les recordamos que, como siempre, nos pueden seguir, nos pueden volver a ver en el canal YouTube del Arzobispado en Archivalencia, este que están viendo aquí debajo. Y también, como todas las semanas, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook y también en nuestro perfil de Twitter. Esta semana además les hacemos una invitación, a ver si se atreven. Envíenos sus fotografías de la corona de Adviento, encendiendo su primera vela, recuérdenlo, y al final del tiempo de Adviento pondremos las mejores imágenes. Con todo ello, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo sábado, ya saben, a las 10:30 en Televisión del Mediterráneo. Hasta luego. Feliz fin de semana. Al principio ahí que me he quedado entre los